Informe especial. Estamos a punto de despegar. Recién llamé a la mamá para despedirme de todos ustedes. Mi papá son un poco niña y va a volver si Dios quiere. Contarle una lamentable noticia: que tenemos un C-130 desaparecido en este momento. Es uno de los 3 accidentes aeronáuticos más graves que ha sufrido la aviación chilena. Aquí fueron los mejores en el avión. Eso es lo que yo no me puedo explicar. Este C-130 registra un historial de discrepancias, de incidentes importantes. Están siendo investigados. Lo que yo siempre he dicho, que el avión no estaba en buenas condiciones y que llevaba carga peligrosa. Una tragedia que investiga el Ministerio Público hace 11 meses bajo el rótulo de cuasi delito de homicidio por la muerte de 38 personas. Aquí, por donde yo lo mire, de alguna manera, hay responsabilidad de la institución. La dificultad particular en este accidente es que todavía no sabemos qué pasó y la verdad es que no tenemos certeza de que algún día lo podamos establecer. Por primera vez, el fiscal a cargo de la investigación de la tragedia del Hércules C-130-990 de la Fuerza Aérea de Chile accedió a conversar con un medio de comunicación. Fiscal, con lo que usted conoce hasta ahora, después de 11 meses realizando esta investigación, si usted hubiese tenido la posibilidad de subirse a ese avión, ¿se hubiese subido? Con testimonios y documentos exclusivos, reconstruiremos la historia de esta tragedia y conoceremos las primeras luces que arroja una investigación judicial de alta complejidad. Aquí se vuelve a cometer la misma cadena de errores de lo que pasó en Juan Fernández. Mamá, cuídate mucho, me dice. Por si no llego, me dice, cuídate. Ahí Leandro le dijo, ¿cómo se te ocurre que no va a llegar? Estamos a punto de despegar. Recién llamé a la mamá para despedirme de todos ustedes. Pero tú estabas durmiendo, ¿ya? Por eso te voy a dejar este videito para que sepas que también me acordé de ti. Cuando estaba durmiendo quería decirte que estuvieras tranquilita, ¿ya? El papá son un poco niña y va a volver si Dios quiere. Lo que están viendo es parte de una rutina aprendida con los años. Un video similar llegaba siempre al teléfono de Caroline cada vez que Luis despegaba. Así fue durante 14 años. Él estaba presente igual. Para él era súper importante llegar siempre a la casa, a la hora que fuera, él tenía que llegar porque era importante saludar a sus niños, darle sus besos a los niños, las buenas noches. Y es lo que mis hijos estaban acostumbrados siempre. O sea, el mismo compromiso también lo tenía con su trabajo. Exactamente. 3 niños eran los destinatarios de cada uno de estos videos. El cabo primero, Luis Montoya Soto, era uno de los 38 pasajeros que salieron con destino a la Antártica el 9 de diciembre del año pasado. Su rastro, el del avión completo, se perdió en medio del mar de Drake 1 hora y 18 minutos después de su despegue. Desde entonces se abrió un océano de dudas que hasta hoy no encuentran respuestas. Podemos indicar que obviamente la investigación que tomamos en diciembre del 2019 al día de hoy, a noviembre del año 2020, absolutamente ha tenido avances que yo considero absolutamente relevantes. Este es el Hércules siniestrado en una de sus misiones a la base Frey en la Antártica chilena. En forma exclusiva, Informe Especial accedió a testimonios y documentos que permiten reconstruir parte de la historia del Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile, que cayó en medio de su travesía hacia la Antártica.
Las dimensiones de esta tragedia son solo comparables con lo que ocurrió en septiembre de 2011 con el accidente del Caza 212 en el archipiélago de Juan Fernández. La causa del Hércules tiene 34 querellas criminales, se investiga por el Ministerio Público como cuasi delito de homicidio y tiene en el centro un avión con más de 40 años de uso, los últimos 4 de ellos en nuestro país. A casi un año de ocurrida la tragedia del Hércules C-130, el fiscal regional de Magallanes, que es quien está a cargo de esta investigación, accedió a entregar una entrevista y lo hace a Informe Especial. Esta es la primera vez que el persecutor hace comentarios respecto de los hallazgos que ha podido encontrar durante 11 meses de trabajo. Efectivamente, el Ministerio Público, desde que asumió la investigación respecto a estos hechos que revisten caracteres de delito, ha hecho todas y cada una de las diligencias necesarias e indispensables para aclarar los hechos. Lo que pasa es que llegué con un problema del avión, así que no pudimos despegar. La voz que escuchan es la de uno de los tripulantes de la aeronave. Es el eléctrico del Hércules C-130 que minutos más tarde salió rumbo a la Antártica con él a bordo. Así que ahora estamos viendo... Corresponde al mensaje de voz que el cabo primero Leandro Torti le envió a su madre 43 minutos antes del despegue del Hércules desde Punta Arenas. Bueno, hay un problema mío, pero lo malo es que no tengo respuesta. Así que hay que pedirlo a Santiago. Esta fue la primera señal que puso en alerta a las familias respecto de las condiciones en que se llevó adelante la misión. Este antecedente solo se conoció porque la madre del cabo Torti decidió hacerlo público. Yo vine a hablar del audio cuando el que estaba a cargo de Cerrillo, que no me acuerdo el nombre de él, dijo que el avión iba en muy buenas condiciones, que el avión llevaba harto combustible, que llevaba harta comida y que como que no nos preocupáramos. Y ahí yo me levanto y le digo, no, pues usted dice que el avión iba en muy buenas condiciones y mi hijo dice que llegó con una falla. Entonces ahí me dijo, ¿me puede hacer llegar por favor ese audio? En ese momento el avión ya llevaba más de 12 horas perdido. El último contacto, la última señal que alcanzó a emitir fue a las 6 de la tarde con 13 minutos del 9 de diciembre de 2019. Después, solo hubo silencio. Leandro Torti era el único hijo de Sandra. Había entrado a la FACH cuando tenía 18 años. Ahí se formó como especialista electroelectrónico aéreo. La falla que detectó en el C-130 antes del despegue tenía justamente que ver con esa área. Su madre recuerda que al teléfono su hijo le dijo algo más. El avión llegó con una falla, el problema es mío, pero yo no tengo el repuesto, lo van a mandar a buscar a Santiago el martes. Yo me pregunto, ¿por qué los mandaron el día lunes si iba a llegar el repuesto el martes? ¿Y cuál era tanto el apuro si ellos supuestamente iban a hacer una mantención? Una cosa así. Pero ellos no fueron a una guerra, no fueron nada, pues ellos iban a una pega, un trabajo que iban a hacer ellos. El relato de esa secuencia consta en la investigación que lleva adelante el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos Lucero. En ella se señala que la alerta la entrega el especialista electroelectrónico Leandro Torti, quien está a cargo de esa área. Un desperfecto en un dispositivo que regula el flujo de aire que enfría el aceite del motor. Según consta en el documento, 2 veces le dijeron que no había repuesto disponible. Lo que se convirtió en uno de los antecedentes que ya reúne esta investigación es también la última vez que Sandra Lillo habló con su hijo. El día antes fue, sin saberlo, su despedida. Ese día domingo me invitó a almorzar, después me dijo que le fuera a comprar una maleta, partí a comprarle una maleta y estuvo después toda la tarde conmigo. Y ya en la mañana él me dice, madre, levántate, anda a dejarme afuera. Lo que nunca me dice, nunca, si yo lo iba a dejar cuando era chico. Ya le digo, mamá, iba feliz con su maleta y que yo lo fuera a dejar. Y ahí me dice, mamá, cuídate mucho, me dice,
por si no llego, me dice, cuídate. Me dice. Ahí Leandro le dijo, ¿cómo se te ocurre que no va a llegar? De ese momento, este es el único registro, la cámara de seguridad del edificio donde vive su madre. Más adelante, la misma investigación determinará cuál es la dimensión y alcance de esa falla y si eso afectó o no a la aeronave en vuelo. Ese problema con el dispositivo que regula el flujo del aire que enfría el aceite del motor y un desperfecto en la indicación de la cantidad de combustible de 2 de los 4 motores del C-130 son las anomalías que se reportaron antes del despegue hacia la Antártica. Ocho minutos antes de las 5 de la tarde del 9 de diciembre de 2019, el Hércules C-130-990 de la Fuerza Aérea de Chile inició su travesía hacia la Antártica chilena. 38 personas estaban a bordo. Esa fue su última misión. A cargo estaba el comandante de escuadrilla Ítalo Medina Quiñones. Tenía muchas horas de vuelo en ese avión. Y en el grupo 10 era el que tenía más horas de vuelo, era el mejor. Por eso yo digo con orgullo, mi hijo era el mejor piloto de Hércules de Chile. Y lamentablemente la Fuerza Aérea se perdió un extraordinario piloto, pero yo perdí a mi hijo. Ítalo era el mayor de 4 hermanos de una familia vinculada desde antes a la FACH. Su madre y su padre también fueron parte de ella. Por eso la pérdida a ellos los golpea 2 veces. Ya no está su hijo y después de la tragedia, la relación con la institución dice está dañada. Le hicieron consultas y contestó de mala forma. Y yo dentro de mi estado levanto la mano, como yo lo conocía, el de la Fuerza Aérea, le digo, general, por favor, yo estoy aquí porque quiero llevar algo de mi hijo. Así no sea un dedo, pero quiero que no me mienta. No me entregue un cajón con piedra. Sabiendo un poco de aeronáutica por el tiempo que estuve, por mi esposo que es oficial también en retiro de la Fuerza Aérea, esas fallas que mostraron al principio no eran como para causar una tragedia, un accidente, porque podía seguir y llegar hasta la Antártica sin problema. Eso está claro. A medida que pasa el tiempo, las dudas solo aumentan y la ausencia de respuestas concretas que denuncian las familias hacen mella. Sobre esa misma base, imprecisa, se instalaba en ellas la teoría de un problema mayor con el avión. Lo que yo siempre he dicho, que el avión no estaba en buenas condiciones y que llevaba carga peligrosa. La forma de controlar ingreso de carga en la Fuerza Aérea es completamente artesanal, básico. Le llaman inspección visual, que es un eufemismo para decir que no hay una forma de controlar el ingreso de carga peligrosa. Según consta en la investigación de la Fiscalía, efectivamente, el equipaje de ningún pasajero pasó por un sistema de rayos X, tampoco la carga. Estos ingenios tecnológicos no existen, por lo tanto, se hace la revisión, se hace la trazabilidad de quién es la persona, cuál es el motivo, cuál es la misión, el trabajo que va a desarrollar en el lugar donde lo vamos a llevar, y por eso se hace toda una trazabilidad de la persona y finalmente se hace una revisión visual del equipaje, si es que no está el equipamiento, porque insisto, ese equipamiento no existe en todos los aeródromos del país. Las familias van aún más allá y critican la diligencia con que se han entregado algunos antecedentes que ha pedido la Fiscalía. Es pasmoso que la Fuerza Aérea haya tardado 45 días en entregar el manifiesto de carga. Uno naturalmente tiende a sospechar y pensar por qué la demora en algo que es tan fácil de entregar, que están los computadores, no es solo una cuestión física, y por qué se demoran tanto. Según consta en los documentos a los que accedió Informe Especial, ninguno de los bultos que cargaron en el avión ese día tenía un registro o siquiera algún descriptor que advirtiera que se trataba de carga peligrosa.
Sin embargo, en el mismo documento se detalla más adelante que sí habían al menos 5 cajones de un peso máximo de 250 kilos cada uno que deberían haber estado marcados como bultos de mercancías peligrosas, básicamente esmalte y anticorrosivo epóxico. Ese esmalte es un esmalte que por sus propias características es altamente inflamable, además es tóxico por emanación, puede incluso ocasionar la pérdida de conciencia y en sitios cerrados incluso la muerte. La carga peligrosa se puede llevar, lo que pasa que hay procedimientos institucionales que establecen cuánto es la máxima cantidad de carga, cuáles son los volúmenes máximos, si pueden o no pueden ir con personas a bordo, porque pueden ir también con personas a bordo dependiendo de los volúmenes y las cantidades. Hay toda una normativa institucional al respecto que se ha ocupado siempre y que existe también en el mundo aeronáutico civil afuera. Igual que en la tragedia de Juan Fernández, la institución delega toda la responsabilidad de las decisiones de la misión en una sola persona. Nadie le puede rebatir al comandante de la aeronave si la misión no se hace. Él es el que determina si las condiciones operacionales de la aeronave, de la ruta, del destino, están en condiciones de efectuarse. Y no hay nadie que esté por encima de él para obligarlo a hacer esa misión. O sea, no hay general ni otro superior que pueda decirle tiene que volar igual. No, no existe. Así está en la normativa institucional. Lo mismo ocurrió en el accidente del Casa 212, cuando la institución también tuvo el mismo comportamiento, no entregando la información a cuentagota y posteriormente generando toda la responsabilidad en la comandante de la aeronave. Situación que afortunadamente la Corte Suprema, en un juicio del tipo civil, ha revertido y ha señalado claramente que la responsabilidad es institucional. A cargo del Hércules siniestrado iba Ítalo Medina Quiñones, comandante de escuadrilla, alumno y piloto destacado desde que entró a la FACH en 1996. Mi hijo no era un hijo que se mandaba solo como piloto, yo soy dueño de mi señor y hago lo que quiero. No, él muy ajustada a las órdenes de lo que decía. 24 años de carrera en lo que desde niño fue su sueño. Mi hijo Ítalo es mi hijo mayor. Él desde muy chiquitito demostró interés por los aviones. Yo recuerdo como a los 3 años, con un helicóptero que le regalamos, se para frente a mí y me dice: yo soy piloto de combate. O sea, yo soy piloto de combate. Este registro da cuenta de que su experiencia lo puso al mando de la tripulación que participó en la última versión de un ejercicio militar organizado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde Chile fue el único invitado a nivel latinoamericano. Parte muy importante de este ejercicio es la capacidad de realizar misiones mixtas o polivalentes. Y nosotros hemos entrenado de manera de poder ingresar a un territorio hostil llamado de cierta forma, que no necesariamente es territorio de guerra. Bueno, eso a mi hijo le valió un reconocimiento a nivel del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, que lo nombró después de esa misión como comandante del grupo operaciones del grupo 10. Después de eso llegó la misión hacia la Antártica. Mi hijo, fíjese que tomó de vacaciones una semana antes de ese viaje. Él no estuvo. Él llegó y lo enviaron de inmediato. Por eso yo quiero saber, ¿quién fue el encargado de revisar ese avión? Yo sospecho muchas cosas, pero queda la sospecha porque no puedo decir esto. Eso lo tiene que ver el fiscal. Y lamentablemente para nosotros, las víctimas de esta tragedia, y qué bueno para la Fuerza Aérea, que no se haya encontrado más material para periciar. Porque esa era la evidencia para saber en parte qué pasó. De acuerdo a los registros oficiales, a las 5 de la tarde con 3 minutos es la última comunicación radial de la aeronave con personal de la Fuerza Aérea en Punta Arenas.
A las 6:08, la Dirección General de Aeronáutica Civil recibió otro contacto. 5 minutos después hay un último registro que corresponde al sistema FlightCell de la Fuerza Aérea de Chile, que satelitalmente fija la posición de la aeronave. Esa señal lo ubica en este punto del mar de Drake, a medio camino entre Punta Arenas y su destino en la Antártica chilena. Yo quiero contarle una lamentable noticia que tenemos al día de hoy, y como informó la Fuerza Aérea a nivel central, tenemos un C-130 desaparecido en este momento. Cuando se declara esa condición, las labores de rescate llevaban ya aproximadamente 7 horas en desarrollo y tenían su centro de operaciones en este lugar, en la base aérea de Chabunco, acá en la región de Magallanes. Las primeras aeronaves en despegar fueron un avión Twin Otter, similar a este que estaba en la base antártica, además de un avión F-5 que despegó desde aquí de Punta Arenas. Además, se avisó a 2 buques pesqueros que estaban en la zona y otros 2 de pasajeros por si tenían avistamientos de alguna parte del avión. La otra urgencia era avisar a las 38 familias de las personas que estaban a bordo de la aeronave. Me llama una persona externa a la Fuerza Aérea y yo empiezo a indagar, llamo a sus compañeros y me dicen, no te preocupes, me dice, cualquier cosa te van a avisar. Y yo le marcaba el celular a mi esposo por WhatsApp y le sonaba. Entonces, yo de alguna manera me mantuve tranquila porque dije, en algún lugar están o tal vez no me puede contestar, y no lo seguí molestando. ¿Y cómo supe la noticia? Porque el hijo de mi esposo, que es oficial de ejército en Antofagasta, había visto las noticias y le dice, papá, anda un Hércules desaparecido. Y yo desperté al escuchar Hércules. Y le digo, ¿qué pasa? Mi hijo me dice, mamá, están dando tal programa, ¿puedo prender la tele? Le dije, ya, porque yo estaba trabajando en el computador haciendo unas cosas. Y veo avión perdido de la Fuerza Aérea, destino Antártida, salió a tal hora y todo me coincidía. Yo me fui con ella a vivir con mis papás. La que habla es la hermana de Jacob Pizarro, uno de los 3 civiles que estaba a bordo del avión. Era trabajador de Inproserv, la empresa encargada de hacer los trabajos de mantención en la base antártica chilena. Este era su segundo viaje, en el cual él creó un galpón con un portón. Y este portón sufrió un choque de parte de los mismos funcionarios de la Fuerza Aérea y le solicitaron a la empresa ir a repararlo. Y ante el empleador lo manda por 3 días, se supone que por 3 días, a soldar ese portón y a sacar otras peguitas si salía algo, dijo. Como él, había 2 personas más, un colega de Jacob y también Ignacio Parada. Estudiante de Ingeniería Química de la Universidad de Magallanes, su viaje fue gracias a una alianza de su casa de estudios con la FACH. Su propósito, realizar estudios químicos sobre el tratamiento de aguas en la base Frey para un proyecto que más tarde se iba a convertir en su tesis. Él siempre decía, mamá, papá, cuando yo termine de estudiar, nos vamos a vivir juntos, vamos a construir una casa, vamos a viajar, vamos a hacer esto. Siempre nos consideró a nosotros en todos sus planes que tenía. Era un buen hijo. Y por eso le digo que siempre vamos a estar orgullosos de él. Me tiene muy entusiasmado el viaje y aprovecharlo al máximo. Buscar nuevas experiencias tanto a nivel educativo como cultural. Antes, por sus méritos académicos, había ganado una beca de 6 meses en la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Era el orgullo y el único hijo de Lorena y Luis. Después de que pasó todo esto, vinimos a hacer muchos logros de él. De partida era el mejor de su promoción. Por eso se fue esa beca al extranjero, porque era de excelencia académica, tenía excelentes notas. Siempre, toda la universidad, hasta 5º año se eximió siempre de todos sus ramos. Y no es que pasara metido estudiando, sino que él pololeaba. Él hacía deporte, jugaba, estaba en una liga deportiva, hacía de todo, en Ignacio hacía de todo, salía a carretear, era un chico totalmente normal. Las mismas dudas, la misma incertidumbre se repiten casi idénticas en cada una de las familias. También el mismo reclamo. Lo que sí nos molestó profundamente y nos dio una pena en ese momento en que nosotros con mi esposo lloramos mucho ese día,
y que siento que la institución no estuvo a la altura de lo que sucedió. Y fue que enviaron el comunicado de que terminaba la búsqueda por WhatsApp. Se acabó la búsqueda y listo, ¿no? O un llamado telefónico y oye, se acabó la búsqueda y listo, ¿no? Tiene que, si acá hay gente en la cual los puede juntar a los que somos de acá y decirnos a la cara, mire, pasó esto, otro, si uno igual tiene que, uno entiende esa parte igual. Que ellos no iban a descansar hasta encontrar a las 38 personas, ¿no es cierto?, que iban en la aeronave, y en el tiempo te das cuenta que tampoco se cumple. Se han pedido diligencias a través de la Fiscalía, ¿no es cierto?, a través de cartas que hemos enviado al ministro donde comprometa su recurso y tampoco ha sido efectivo. Lo que nosotros necesitamos es una tecnología de fuera del país que nos den para buscar la parte del avión que está abajo. Entonces ellos dijeron que sí, que nos iban a ayudar, pero nunca lo hicieron. Como quedó todo ahí, como que el avión va a quedar ahí y ahí quedó. Después de todo el incesante movimiento de las primeras semanas de búsqueda de restos humanos y de fragmentos de la aeronave, se coordinó una reunión con las 38 familias. Acá queda en evidencia el descontento de los deudos por la forma en que hasta esa fecha, el 28 de enero, todo había funcionado. Entenderá que la desesperación de nosotros ya no da más y de alguna manera ustedes han hecho que del dolor se nos transforme a la rabia. Hemos sido demasiado pacientes como familia, esperando 47 días que nos den resultado de algo que pasó. De verdad que no lo puedo comprender. Este es apenas un fragmento del audio al que tuvo acceso Informe Especial, el que mejor resume el tono y los reclamos de las familias. No podemos seguir esperando, necesitamos hoy en día las garantías del Estado, de la Fuerza Aérea, de hacer las gestiones correspondientes con los medios tecnológicos para meterse en ese mar. Hoy en día ya no vamos a encontrar nada en la superficie y seguimos hablando de los hallazgos que podemos encontrar en superficie. Si no somos tontos, si en ese mar ya no flota nada. Y no es posible que ese avión se haya hecho polvo. No era una bicicleta, no era nada, es un avión de tonelaje. Podríamos decir, y derechamente, es la operación de búsqueda y salvamento más grande que ha habido en la historia de la Fuerza Aérea. Es la más grande de búsqueda y salvamento de un accidente aéreo que ha habido en Chile. Evidentemente que nosotros somos los que estamos más atentos a tratar de obtener el máximo de información que se pueda respecto de qué fue lo que ocurrió, por si hubieran elementos que eventualmente uno en algún momento tuviera que mejorar, corregir o modificar. Y a mí lo que me indigna es que siempre la Fuerza Aérea trata de hacer ver que esto es casi un hecho fortuito. O sea, es como un accidente, un mero accidente. Para mí y para todas las familias y para el país entero, esto no es un accidente, esto es una tragedia donde perdieron la vida 38 personas. Se destruyeron 38 familias. El relato de las familias permite acercarse a algunos de los contenidos de las más de 5.000 páginas que tiene hasta ahora la carpeta investigativa. Uno de ellos, tal vez el más evidente, tiene que ver con este avión y su mantención. Conseguimos una autorización especial de la Fuerza Aérea de Chile para conocer en detalle cuáles son las características y las dimensiones de un Hércules C-130, un modelo similar al que capotó la tarde del 9 de diciembre en el extremo sur del país. El modelo que nos muestran no es del mismo año de fabricación que el siniestrado, que es del año 78. Este es del año 77, según nos dice el comandante de escuadrilla Ítalo Guzmán, piloto de este Hércules C-130. La incorporación de este tipo de material tiene relación con una intención de robustecer la capacidad de transporte estratégico nacional. Y esto orientado en gran medida, aparte del empleo militar, orientado en gran medida a la capacidad del Estado para poder responder ante desastres naturales o diferentes estados de catástrofe como los que ocurren normalmente en el país. La aeronave tiene 4 motores, pesa 34.400 kilos
De extremo a extremo de sus alas hay poco más de 30 metros y de largo casi 30. Bueno, este compartimiento de carga del C-130 tiene un sector de pasajeros, que es pasajeros para tropas. Si te das cuenta, van sentados apuntando hacia el centro. Toda esta parte roja son de asientos de pasajeros que lo podemos completar todo hasta la parte final de la rampa. Hasta ese sector podemos tener pasajeros que podemos completar hasta 80 pasajeros. Esto cuando se saca, también podemos implementar el compartimiento de carga para poner solamente carga. Y ahí podemos transportar hasta 25.000, 26.000 libras de carga. Y ahí eso más o menos en volumen para entender más o menos qué tipo de... Imagínate, esto puede ser lleno de vehículos, dos camiones, lleno de carga. Él, junto al sargento Sergio Barriga, fueron parte de los primeros equipos de rescate que partieron a la zona de búsqueda. Despegamos a las 10 de la noche, nos fuimos a Punta Arenas, llegamos alrededor de las 2 de la mañana, 2, 3 de la mañana, y recién ahí tuve ya la confirmación de que el avión no llegó a destino y que el accidente ya estaba consumado. La incorporación de este tipo de material tiene relación con una intención de robustecer la capacidad de transporte estratégico nacional. Y esto orientado en gran medida, aparte del empleo militar, orientado en gran medida a la capacidad del Estado para poder responder ante desastres naturales o diferentes estados de catástrofe como los que ocurren normalmente en el país. La aeronave tiene 4 motores, pesa 34.400 kilos. De extremo a extremo de sus alas hay poco más de 30 metros y de largo casi 30. Bueno, este compartimiento de carga del C-130 tiene un sector de pasajeros, que es pasajeros para tropas. Si te das cuenta, van sentados apuntando hacia el centro. Toda esta parte roja son de asientos de pasajeros que lo podemos completar todo hasta la parte final de la rampa. Hasta ese sector podemos tener pasajeros que podemos completar hasta 80 pasajeros. Esto cuando se saca, también podemos implementar el compartimiento de carga para poner solamente carga. Y ahí podemos transportar hasta 25.000, 26.000 libras de carga. Y ahí eso más o menos en volumen para entender más o menos qué tipo de... Imagínate, esto puede ser lleno de vehículos, dos camiones, lleno de carga. Él, junto al sargento Sergio Barriga, fueron parte de los primeros equipos de rescate que partieron a la zona de búsqueda. Despegamos a las 10 de la noche, nos fuimos a Punta Arenas, llegamos alrededor de las 2 de la mañana, 2, 3 de la mañana, y recién ahí tuve ya la confirmación de que el avión no llegó a destino y que el accidente ya estaba consumado. A quienes buscaban eran sus compañeros y amigos. Fue una situación bien compleja, se vive, pero nosotros lo único que queríamos era encontrar a nuestros amigos, porque ahí iban amigos, camaradas de armas, en el cual compartimos muchas historias, tanto en la parte profesional como en la parte personal, y por eso fue bien emotivo ese día. 2 días después, el 11 de diciembre, comienzan a salir a flote los primeros restos del avión. El informe pericial de la Policía de Investigaciones confirmó que todas las piezas encontradas en el mar corresponden a la aeronave. Son en total 72 partes y piezas del avión, en ellos las claves que podrían dar luces de la causa del accidente. El Hércules C-130 es uno de los aviones más robustos y versátiles con que cuenta la Fuerza Aérea. Este mismo tipo de aeronaves se ocupa en muchas fuerzas aéreas alrededor del mundo y todas con la misma misión. Y la misión que tienen asignada desde un principio es transporte aéreo estratégico e institucional. Y eso involucra carga, pasajero, combinación de pasajeros, de personal con carga y también apoyo a la comunidad. Sin embargo, hacia este mismo avión apuntan todas las dudas de las familias. Aquí, por donde yo lo mire, de alguna manera, hay responsabilidad de la institución, porque son ellos los que deben velar por la seguridad del vuelo. Y eso tiene que ver con la mantención, con la carga que se lleva, con la fiscalización, ¿no es cierto?, el chequeo de las pertenencias de la gente que sube a la aeronave. Hasta el momento no se ha podido establecer la causa del accidente
y mientras no tengamos la causa del accidente, no podemos establecer una conexión de responsabilidad. De acuerdo a los documentos oficiales a los que accedió Informe Especial, desde que entró en operaciones, la aeronave siniestrada registra 13 eventos, esto es, entre el año 2015 y el 2019. 1 asociado al factor humano, 2 al entorno y 10 a fallas materiales. Hay misiones que tienen que realizar sí o sí, hay otras que salen de imprevisto cuando hay catástrofe o problemas, limítrofes, por ejemplo, que están muy atentos. Entonces, todo está programado y para eso se preparan las personas que van en estos viajes, las naves o los aviones se preparan y se arreglan, pero lamentablemente a veces se hace a la chilena, y eso es lo que yo quiero decir, porque aquí se vuelve a cometer la misma cadena de errores de lo que pasó en Juan Fernández. Si en este avión iban los mejores, el mejor mecánico, el mejor eléctrico, el mejor piloto y todo, ¿cómo? Bueno, la verdad que yo no me puedo explicar. Una parte de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público está concentrada en reconstruir la historia del avión previo a la ocurrencia de este accidente, saber si efectivamente había un historial de fallas relevante en el Hércules C-130 o si bien la mantención que la FACH asegura se le hizo a esta aeronave cumplía con todos los estándares internacionales requeridos. Aunque la investigación todavía está en desarrollo y falta mucho para terminar de construir certezas, el fiscal a cargo no vacila un segundo en reconocer que hay avances serios y contundentes. Estamos trabajando para ahí, investigando con igual celo cada una de las circunstancias de la hipótesis, pero acá también hay que ser sumamente razonable y prudente de que esto es una investigación compleja que requiere variados antecedentes para tomar decisiones. Parte de esos antecedentes y decisiones están efectivamente relacionados con la historia del avión. La última falla del avión Hércules C-130, que está consignada en la carpeta investigativa, es de enero de 2018. En ella se describe el mal funcionamiento del motor o sistemas asociados. Y efectivamente este C-130 registra un historial de discrepancia, de incidentes importantes. Están siendo investigados, es una pieza fundamental dentro de esta investigación penal y de hecho en el mismo vuelo, en esa misma operación del 9 de diciembre existen antecedentes de fallas. Hay a lo menos 2 o 3 que están siendo investigadas, situación que tampoco en su momento fue dada a conocer por los altos mandos de la institución cuando se le consulta. Cuando se le consulta y cuando ellos refieren si hay incidentes de este tipo, ellos dan cuenta de que no existieron esos incidentes. Respecto de otros detalles que hayan habido mientras el avión estuvo en tierra, todos los antecedentes que nosotros tenemos se le entregaron al fiscal de Magallanes y al personal que está efectuando la investigación. No obstante, y como norma, y quiero insistir en eso, si un avión no está en condiciones de mantenimiento o de aeronavegabilidad para efectuar la operación, el avión no va a volar, no se va a entregar a vuelo. Se habla incluso de un incidente previo a la ocurrencia del accidente que había impedido la operación de esta aeronave, pocos días antes de ocurrido el accidente. Yo no sé si eso es efectivo. Es un material de investigación, pero no hay duda alguna que eso forma parte de todos y cada uno de los legajos de carpeta investigativa que tenemos al día de hoy. Eso lo hemos preguntado y cada vez que también hemos encontrado algún hallazgo respecto de esas circunstancias, vamos también a cada uno de los que participaron o descubrieron aquel hallazgo. A todo esto, las familias suman la antigüedad de la aeronave y desde donde llegó a Chile, un depósito de almacenamiento de aviones donde estaba guardado sin uso desde el año 2008. Primero aclarar que este avión nunca ha sido desechado ni estaba dado de baja. El avión estaba en una zona de depósito, que es el AMAR, que se llama, que una zona es un centro de mantenimiento y recuperación de aeronaves. No es que los aviones estén ahí porque los hayan botado, los aviones se guardan, se sellan y son almacenados en esos lugares y algunos van a algunos países o los compran o en la misma Fuerza Aérea Norteamericana van después y los recuperan. La Fuerza Aérea asegura que en todo lo relativo a la compra y mantención de este avión se siguieron los más altos estándares de seguridad aeronáutica y descartan de plano que el avión de más de 40 años no haya estado en condiciones de funcionar.
Esta aeronave se incorporó a la Fuerza Aérea entre el 2014 y el 2015 y pasó por todo este proceso que yo comenté, que es un mantenimiento mayor de depósito para ingresar a la Fuerza Aérea, que es un mantenimiento que lo hizo Estados Unidos, que después se ratificó e ingresó a la Fuerza Aérea. Entonces, un avión que, por ejemplo, sea del año 78, en términos aeronáuticos no significa que el avión sea antiguo o sea viejo. Porque, ¿qué ocurre? Se van ejecutando como dispone el fabricante o el principal operador del mundo, va emitiendo boletines y manuales de mantenimiento que son los que nosotros aplicamos. El único punto de comparación para entender la dimensión de la tragedia del Hércules C-130 de Lafarge ocurrió en septiembre de hace ya 9 años en el archipiélago de Juan Fernández. 21 personas perdieron la vida a bordo de un avión Casa 212 de la Fuerza Aérea de Chile. Ese accidente abrió la puerta a una serie de interrogantes sobre los protocolos de vuelo hacia esa zona del país y la responsabilidad de la institución. El abogado Alfredo Morgado representó a 12 familias de las 21 víctimas de este caso. En esta nueva tragedia, la del Hércules representa a 10. Recordando lo que es la tragedia del Casa 212 que usted me consultó, se establece que hay una cadena tremenda de errores. En principio, básico y esencial, bajo los actuales estándares de seguridad aeronáutica y procedimientos normados después de la tremenda tragedia, ese vuelo no se podría haber realizado. En su mirada, la tragedia del Casa 212 desnudó una serie de falencias que tenían los protocolos de vuelo hacia esa zona del país. No había un procedimiento preestablecido de aproximación en la maniobra de aterrizaje al aeródromo, mínimos de alturas, tampoco, circuitos a desarrollar, menos. Recién, después de la caída del Casa 212, se normaron, estandarizaron, diseñaron y escribieron nuevos protocolos de vuelo hacia el archipiélago. Hoy los estándares de seguridad en los vuelos Juan Fernández han mejorado sustancialmente, pero después de una tragedia con 21 personas fallecidas. En su perspectiva hay elementos comunes en ambos casos, en la caída del Casa 212 y la del Hércules C-130. La aeronave Hércules, cuando tenemos que esa misma aeronave desde la óptica internacional se reciben durante el transcurso de prácticamente un año más de 5 alertas técnicas, de las cuales 3 eran tremendamente relevantes. Todos esos antecedentes a nosotros nos van diciendo, pero ¿cómo está operando esta aeronave? ¿Cuál es la seguridad que se le está dando a nuestros funcionarios de la FACH? ¿Qué seguridad se le da sobre todo a los civiles? Usted también estuvo presente y conoció los antecedentes del Casa 212. En ese accidente se pudo reconstruir de manera casi perfecta toda la cadena de acontecimientos que provocaron el resultado. Y por lo tanto, pesquisar la responsabilidad era un elemento relativamente sencillo. La dificultad particular en este accidente es que todavía no sabemos qué pasó y la verdad es que no tenemos certeza de que algún día lo vamos a establecer. Recién, después de la caída del Casa 212, se normaron, estandarizaron, diseñaron y escribieron nuevos protocolos de vuelo hacia el archipiélago. Hoy los estándares de seguridad en los vuelos Juan Fernández han mejorado sustancialmente, pero después de una tragedia con 21 personas fallecidas. En su perspectiva hay elementos comunes en ambos casos, en la caída del Casa 212 y la del Hércules C-130. La aeronave Hércules, cuando tenemos que esa misma aeronave desde la óptica internacional se reciben durante el transcurso de prácticamente un año más de 5 alertas técnicas, de las cuales 3 eran tremendamente relevantes. Todos esos antecedentes a nosotros nos van diciendo,
Pero ¿cómo está operando esta aeronave? ¿Cuál es la seguridad que se le está dando a nuestros funcionarios de la FACH? ¿Qué seguridad se le da sobre todo a los civiles? Usted también estuvo presente y conoció los antecedentes del CASA 212. En ese accidente se pudo reconstruir de manera casi perfecta toda la cadena de acontecimientos que provocaron el resultado. Y por lo tanto, pesquisar la responsabilidad era un elemento relativamente sencillo. La dificultad particular en este accidente es que todavía no sabemos qué pasó y la verdad es que no tenemos certeza de que algún día lo vamos a establecer. Nuevamente aparecen antecedentes oficiales que ponen en el centro al Hércules C-130-990, puntualmente 5 boletines de alerta que fueron reportados a Chile. Esos problemas de seguridad dicen relación con las alas, el fuselaje, las aspas de hélice, el tren de aterrizaje y el mantenimiento de vuelo automático. Primero, tengo que mencionarle que todo ese detalle es parte de la investigación. Lo tienen los investigadores, el fiscal de Magallanes, esos antecedentes los tiene él, por lo tanto, yo no me puedo explayar en detalle respecto a eso. Pero sí tomaron conocimiento y se realizaron acciones. Lo que sí, esas alertas, las alertas que menciona usted, corresponden a boletines de servicio. Esos son boletines de servicios que son regulares, que permanentemente está sacando o el fabricante o el principal operador del mundo, que en este caso es la Fuerza Aérea Norteamericana. Ellos sacan boletines de servicio. En el caso de Chile, de la Fuerza Aérea de Chile, los boletines que han llegado se han aplicado. Los propios funcionarios se mimetizan en esta sinergia, en este funcionamiento erróneo de las instituciones, donde las misiones hay que cumplirlas a como dé lugar. Aún así, si tenemos que saltarnos algunos estándares de seguridad. Eso es lo que nosotros, y en términos aeronáuticos, no es un invento nuestro, se denomina la complacencia. Hemos volado tanto tiempo así, hemos volado por años así, hemos llevado carga peligrosa durante tanto tiempo y no nos ha pasado nada. ¿Por qué va a pasar ahora? Las respuestas a todo cuanto investiga hoy el Ministerio Público avanzan sin prisa, pero sin pausa. Son alertas que también, de acuerdo a tratados internacionales, tienen que darse a nivel internacional a todo el mundo, dando cuenta de la operatividad. Alerta de tal falla, por ejemplo, eso efectivamente se llama y se da noticia precisamente para que todos vayan a una revisión si presenta o no tal falla y que esa falla sea, en este caso, reparada. Todas esas circunstancias, lo mismo como refería anteriormente, son cuestiones materia de esta investigación y son antecedentes relevantes. El área en que buscaron evidencias equivale al territorio de 5 regiones del país, desde Atacama hasta O'Higgins, 164.000 kilómetros cuadrados. Aún así, se lograron encontrar piezas del avión, algo del equipaje de sus pasajeros y algunos restos biológicos que permitieron la identificación de 28 personas. Todavía hay 10 familias que esperan con fe que algo aparezca. Me gustaría que si hay responsables, esas personas estuvieran 24 horas en nuestra casa, en nuestro día 24 horas, para que vean lo que vivimos. Porque de la puerta de la calle para acá se terminó el mundo, se terminó todo. De la calle todos celebrando Halloween, esperando Navidad, todo, pero a nosotros se nos detuvo el tiempo. Las familias insisten en que los compromisos de esos días quedaron vacíos, como si ellos ya no fueran parte de esa familia. Somos quien de alguna manera, como casi que le hacemos la vida imposible a ellos, porque pedimos diligencia, pedimos respuesta, exigimos cosas que debiesen estar dadas por ellos. Somos la piedra en el zapato ahora para la Fuerza Aérea, debiendo ser todo al revés. En términos generales, se han efectuado desde el momento del accidente hasta el día de hoy alrededor de 8.000 prestaciones a un grupo familiar de alrededor de 160 personas. Prestaciones que van en el ámbito de las atenciones, apoyo psicológico,
psiquiátrico, médico, apoyo de bienestar social, apoyo espiritual con capellanes católicos y capellanes evangélicos. Recuerda que te da muy me da penita dejarlo todo a ustedes. Ya te dan por recuerdarlo siempre. Ya un besito a ti. En el plan de cada una de las 38 personas que estaba a bordo del Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile estaba la idea de volver a casa. Con lo que sus familias conocen hasta ahora, queda espacio suficiente a la duda razonable de si se hizo todo cuanto era necesario para que el viaje fuera seguro. Partiendo por la fecha del vuelo, el primer tramo entre Santiago y Punta Arenas era el 9 de diciembre. Recién, al día siguiente, estaba programado partir a la Antártica. Hay que realizar. De acuerdo a algunos de los antecedentes, por cierto, claro, nos han referido a algunos de ellos que esta operación estaba Santiago-Punta Arenas, 9 de diciembre, para despegue nuevamente el 10 de diciembre base Frey. A eso suman las condiciones climáticas del día del despegue, con mucho viento y las ya conocidas fallas de las que hemos hablado en este reportaje. Pero, ¿cuánto de todo eso pesó efectivamente en el momento del accidente? A esa parte de la historia aún le faltan piezas, la información necesaria para dar con una explicación plausible. Ahí, dice la Fiscalía, se están encontrando con un problema. Que en un comienzo y durante la etapa se nos han suministrado cada vez que nosotros hemos requerido antecedentes, en su momento se nos ha llegado. Ahora último, hemos pedido algunos antecedentes, en los cuales efectivamente hay algún criterio dispar, en el cual no se nos ha suministrado determinada información, pero sin embargo, de acuerdo a la fuerza de los hechos y del derecho, vamos a volver a insistir para que sea entregado al Ministerio Público. Hemos estado dispuestos a entregar toda la información que se nos ha solicitado para poder saber realmente qué fue lo que ocurrió. ¿Y se entregaron en tiempo y forma correspondiente? Sí, se han entregado en la medida que los fiscales lo han solicitado, se ha ido entregando toda la información. Fiscal, con lo que usted conoce hasta ahora, después de 11 meses realizando esta investigación, si usted hubiese tenido la posibilidad de subirse ese avión, ¿se hubiese subido? Buena pregunta, pero efectivamente acá no están por mi opinión, sino que por las labores que yo desarrollo. Y los hallazgos de la investigación hablan de antecedentes serios que necesitan una explicación técnica de todo cuanto ocurrió antes de que despegara desde Punta Arenas y durante su vuelo rumbo a la Antártica chilena, en el último viaje del avión Hércules C-130-990 de la FACH, que tenía 38 personas a bordo. Solo esas respuestas devolverán algo de tranquilidad y consuelo a las familias. A puertas del primer aniversario de la tragedia, todavía hay que esperar.